Como doctorante en Ambiente y Desarrollo, me es grato y pertinente poder socializar con ustedes algunos avances de la tesis que actualmente estoy construyendo, que he titulado Educación Popular Ambiental, Desafíos del Currículo Escolar Bolivariano para el Buen Vivir del Pueblo Venezolano, donde me he planteado reconstruir la historia de la educación popular ambiental en el Estado Lara. Estudio que se sustenta en la sistematización de experiencias de aportes agroecológicos que se vienen realizando durante 3 décadas hasta la actualidad. Acciones agroecológicas teóricas y prácticas realizadas por maestras y maestros del Estado Lara, que tributan a la construcción de un currículo contextualizado, que se orienta y se concibe sus raíces en la filosofía y principios agroecológicos, que son los desafíos que demanda la crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Pero, contradictoriamente por la situación develada en el proceso investigativo, me atrevo a llamar la existencia de un currículo oculto. Oculto porque estas experiencias no son visibilizadas o poco reconocidas, aun cuando están validadas y reguladas como políticas públicas educativas en materia de agroecología. Por ejemplo, el programa educativo Todas las manos a la siembra, que sin duda tuvo su origen en el Estado Lara a raíz de estas experiencias que socializo. Otro elemento a considerar como antecedente a estas políticas públicas fue la Constituyente Educativa. Con la llegada de la Revolución Bolivariana Educativa, acontecimiento que implicó un despliegue en todo el territorio nacional por orientaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación, acompañado de un temario contentivo de un diagnóstico socioeducativo para conocer las necesidades de cada escuela y su contexto, donde se podían hacer propuestas pertinentes a la participación social, a la realidad socioambiental y cómo esta realidad influye en el proceso educativo de los estudiantes. Por ejemplo, en ese diagnóstico develó poder conocer la existencia en los territorios de los maestros pueblos y las maestras vidas, abuelas y abuelos que pudieron dar su disposición de sus conocimientos ancestrales de la medicina natural por medio de plantas medicinales que se cultivan en ese territorio, así como el impulso y la activación de los conucos escolares productivos, reivindicando el conuco con K, que no es más que la esencia de la cultura ancestral y la alternativa agroecológica de seguridad y soberanía alimentaria. El conuco con K, fonética de origen taimo, pueblo aborigen, que valora el significado del conuco con K, haciendo referencia a su terruño, a su hogar, a su ancestralidad de cada territorio, respeto de la biodiversidad. Esto demuestra que la Constituyente Educativa del año 1999 develó información importante y necesaria para la construcción de un currículo contextualizado que demanda la educación popular ambiental como desafío para el buen vivir del pueblo venezolano. Reafirmando lo anterior, mediante el presente cuadro que identifico como una simbiosis enlazada con las prácticas agroecológicas. Son los ejes formativos, objetivos y contenidos temáticos que contempla el programa educativo Todas las manos a la siembra, extraído de las orientaciones pedagógicas educativas de la página 10. Cabe resaltar que este programa educativo está vigente y legal en todos los niveles y modalidades de la educación bolivariana, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Como pueden observar en su contenido, existe un caudal de acciones para materializar la agroecología desde la escuela. Por citar un ejemplo, el eje formativo de la semilla, que en su contexto temático plantea la semilla como elemento estratégico de soberanía, la importancia de la semilla campesina, la producción artesanal de semilla, el Banco Campesino de la Semilla, la conservación y recuperación de variedades de semillas autóctonas y la construcción de semilleros comunitarios. Y no es casual que desde el año 2005 en el Estado Lara, todos los 29 de octubre, se celebra el Día de la Semilla Campesina, un evento agroecológico que permite a todos los participantes intercambiar semillas autóctonas para rescatar la biodiversidad ancestral de los cultivos y el acercamiento a la verdadera soberanía alimentaria, para garantizar el buen vivir del pueblo venezolano.
A continuación les expongo la situación problemática, el punto más álgido y crucial de la investigación. Como pueden observar, lo identifico en dos polos: el estado actual, caracterizado por la realidad objetiva de las leyes en políticas públicas educativas que se establecen en el currículo en cuanto a prácticas agroecológicas que no se ejecutan en su totalidad, sin negar la existencia de algunas experiencias pero que no son visibilizadas. El otro extremo, el estado deseado, que se representa en el deber ser, según las políticas públicas educativas, que es lo que se desea materializar, esas acciones agroecológicas concretas que no se ejecutan por múltiples factores sociales, que es lo que origina el currículo oculto, la contradicción entre ambos extremos. Y es el relato de esas experiencias de currículo oculto que me ocupa la socialización en este Congreso Venezolano de Agroecología. Relatos de experiencias para visibilizar los aportes de agroecología comunitaria, acciones colectivas, territoriales ante las múltiples crisis locales y globales. Para iniciar nos ubicamos en el estado Lara, particularmente en el municipio Andrés Eloy Blanco, zona rural campesina productora, en donde un colectivo de maestras y maestros, liderizados por el maestro Honorio Dan, se plantearon una consigna que llamaron todas las manos a la cosecha y todo lo aprendido en la escuela. Esta consigna trascendió mucho más de eso, se convirtió en una propuesta transformadora, una orientación curricular para guiar el trabajo educativo, pedagógico, contextualizado y agroecológico. Esta idea surgió de una realidad concreta, una situación que se presentaba en el contexto educativo, pues que en tiempo de cosecha la asistencia de estudiantes a la escuela disminuía. El maestro Honorio y su equipo se abocaron a investigar lo que sucedía y la respuesta fue que toda la familia se concentraba en la recolección de café, lo que garantizaba su sobrevivencia como familia campesina. Este equipo de maestras y maestros, para no privar la asistencia a clase y no privar la actividad socioproductiva que realizaban y no paralizar la escuela, respetando esa realidad cultural, activaron el calendario escolar productivo. Otra experiencia en el mismo contexto fue el caso de los colegios Fe y Alegría de la zona Lara Llano, también zona cafetalera, integrada por varios caseríos del municipio Morán y el municipio Andrés Eloy Blanco. Allí la consigna fue: el año escolar va a empezar en enero, a consecuencia de una realidad escolar similar a la antes expuesta. Los estudiantes en tiempo de cosecha se ausentaban de las escuelas. Aquí se adicionó una característica particular, pues los maestros también eran agricultores. Entonces, en tiempo de cosecha, a cosechar las familias y los maestros. Así, las primeras clases que iniciaban en enero se convertían en un convite de saberes y haceres, socializando cómo les fue en su cosecha, qué alternativas agroecológicas aplicaron para minimizar alguna situación irregular en la cosecha. Así esto se transmitía de generación en generación. Valiosas experiencias que permitieron activar el calendario escolar productivo en cada territorio escolar, poniendo en práctica las políticas públicas educativas en materia de agroecología. Es relevante considerar que en ese momento histórico el colectivo de maestros tenía un vínculo con el maestro Carlos Lang, quien al conocer estas experiencias quedó impactado y así lo expresó en algunos de sus discursos públicos, que su mayor inspiración para hacer realidad el programa Todas las manos a la siembra fueron esas experiencias y de manera muy particular la que se orientaba en la consigna todas las manos a la cosecha y todo lo aprendido en la escuela. Es decir, que todas estas experiencias educativas agroecológicas formaron parte del currículo contextualizado productivo que en el año 1999 como políticas públicas educativas, que también se conoció como gobierno escolar, que era impulsar el PEICA, el Proyecto Educativo Integral Comunitario, que en cada escuela, en el salón de clases, se conoce como el PA, Proyecto de Aula, pero que cuando trasciende las cuatro paredes del salón, cuando se incorpora la categoría comunidad y ambiente, se asumen las acciones socioambientales y culturales para garantizar el equilibrio de la sociedad y la naturaleza. Por eso se convirtió de PA a Proyecto Educativo Integral Comunitario Ambiental, practicando principios de agroecología. Otra experiencia
Relevantes son los liceos rurales campesinos, que se pusieron en marcha en el año 2000, donde egresaron bachilleres que no eran ni en ciencias ni en humanidades, que era lo común, sino su título era bachilleres agroecológicos. Toda esta gama de experiencia permitió materializar lo que el gobierno llama en la gestión escolar o el gobierno escolar. También por medio de las unidades territoriales integrales educativas, que no son más que las comunas educativas. Esto para garantizar la educación popular ambiental para el buen vivir del pueblo en cada contexto y territorio. Culmino mi intervención con esta frase que invita a la reflexión expresada por un gigante defensor de la agroecología.